de, el de la edición de Murayev, que tiene también el siguiente defecto. La virtud es que nos ofrece concretamente el libro de Heráclito, pero no nos ofrece la explicación que nos lleva desde los fragmentos hasta el libro de Heráclito. O sea, él reconstruyó el libro de Heráclito de una manera extraordinaria. Es una reconstrucción filológica histórica, pero no es una explicación completa en la cual podamos saber por qué. O sea, nuestra pregunta filosófica, queremos acceder a Heráclito en términos filosóficos. Ahora, nos falta mucho. Nos falta más de lo que creemos que nos falta. O sea, la filología no nos contó la verdadera historia de Heráclito. Es decir, la filología lo que hizo es decirnos con una enorme precisión lexicográfica, gramatical, heurística, de dónde proceden los fragmentos. Pero no nos dijo por qué no tenemos el libro y tenemos los fragmentos. Y no nos dijo por qué tenemos distintos Heráclitos, ni siquiera nos dicen que tenemos distintos Heráclitos, y cuando nosotros vamos a leer el Cratilo o el Teteto, encontramos un Heráclito. Es decir, abran ustedes el Teteto, que es tremendo en ese punto. El Teteto es una polémica con el sensualismo de Protágoras. Heráclito es una excusa. Heráclito es, digamos, lo que completa el fundamento de la crítica a Protágoras. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es el Heráclito de Platón? El Heráclito del flujo, por supuesto. Uno lo ve en el Cratilo. Ahora, cuando uno lee la historia de la filosofía, la más nueva, la más competente de todas, que es la de Guthrie, uno encuentra que el flujo es un elemento circunstancial, accesorio y hasta dudoso en Heráclito. ¿A quién le creo? ¿A Platón o a Guthrie? Qué dilema, ¿no? Entonces, ¿por qué no sé a quién creerle? Cuando el pseudo aristotélico de Mundo me dice que Heráclito es oscuro, tenebroso, es Costeinos. ¿Les tengo que creer a Aristóteles? ¿O tengo que creerle a Serge, que me dice que el libro es en lo que podemos reconstruir transparente? ¿A quién le creemos? ¿Le creemos a Clemente o a Hipólito? ¿Le creemos a Estefano, que nos dice que es poesía filosófica? ¿Le creemos a Schleiermacher? ¿Le creemos a Biwater? ¿Le creemos a Schutter? ¿Le creemos a Tannery? ¿Le creemos a Hermann Dill? Tenemos un Heráclito distinto para cada uno de ellos. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es Heráclito? Miramos el Heráclito de Murayev, ¿y qué nos dice aquí? No, el libro de Heráclito no existe. ¿Cómo? ¿A quién le creemos? ¿A Kira, a Murayev? ¿A Heráclito? ¿Cuál es el Heráclito que tenemos que creer? Tenemos una tarea previa enorme y delicada, seria, si queremos entender a Heráclito. Entonces, esa es mi propuesta. O sea, trabajemos eso. Trabajemos las fuentes con una metodología científica rigurosa, estricta, respetuosa de la fuente, pero implacable respecto de esas mismas fuentes. ¿Por qué tenemos que creerle a Platón? Más allá de la enorme admiración que podemos tener a Platón, no tenemos por qué creerle a Platón.
Sócrates nos enseñó que no tenemos que creerle a nadie, ni siquiera a nosotros mismos tenemos que creernos. Entonces, ¿por qué vamos a creerle a Platón o a Aristóteles? ¿Por qué vamos a creerle a Teofrasto? ¿Por qué vamos a creerle a Diógenes Laercio? ¿Por qué vamos a creerle a Clemente? ¿Por qué vamos a creerle a Hipólito? ¿Por qué vamos a creerle a Estefano? ¿Por qué vamos a creerle a Schleiermacher? Entonces, fíjense ustedes, tenemos un desafío fenomenal, una tarea. Voy a dedicar esta segunda parte, la segunda clase, a la historia de la recepción de Heráclito, porque la historia de la recepción de Heráclito es otra de las claves para entender a Heráclito. Si no entendemos la historia de la recepción de Heráclito, no entendemos a Heráclito. Sí, lo que vimos en la clase anterior, o sea, a Heráclito se nos fue desmantelado desde el origen. Y nos dicen que Heráclito no tuvo discípulos. Sin embargo, el propio Platón nos habla de los heracliteos. Parece que Heráclito tuvo seguidores, pero sus seguidores no tuvieron éxito, no tuvieron el éxito que tuvo Parménides a través de Platón. Y lo cierto es que de los heracliteos no nos queda nada, y de Parménides nos queda la filosofía occidental. O sea, evidentemente hay un éxito fenomenal en la filosofía del ser y en la anábasis de Parménides que no la tenemos en Heráclito. Heráclito es la historia de una tragedia. Es la tragedia griega. En realidad es la representación histórica de la tragedia griega, la pérdida de Heráclito. Fíjense ustedes qué formidable desafío para ustedes. Tomar a Platón, tomar a Aristóteles, tomar a Orígenes, tomar a Diógenes Laercio, tomar a Simplicio, tomar a Teofrasto inclusive. Qué fascinante que es trabajar esas tablas de concordancia histórica. Voy a rebobinar aquí y vamos a ver si podemos hacer una historia de la recepción occidental de Heráclito, tal como la dejamos en la clase anterior. O sea, ¿qué es lo que vimos en la clase anterior? Que se perdió el libro de Heráclito. Es la primera tragedia de la historia de la filosofía, la pérdida del libro de Heráclito. Quizás una tragedia correlativa sea la pérdida del poema de Parménides, pero del poema de Parménides tenemos la referencia al poema bastante extensa y bastante amplia, y tenemos, digamos, la continuidad, o sea, la filosofía occidental, la continuidad del poema de Parménides. Sí. En cambio, los heracliteos quedaron en el camino, quedaron perdidos. Entonces tenemos una primera etapa. La primera etapa de la recepción de Heráclito es la deformación. El sensualismo como característica que nos ofrece Platón en el Cratilo y en el Teteto. Esto se combina con la oscuridad que nos describe Aristóteles y con la caricatura que nos construye Teofrasto y después reproduce Soción. Pero hay una diferencia entre la recepción de la filosofía clásica y la recepción del helenismo. La filosofía clásica todavía discute algunas cosas de Heráclito que son fuertes. Lo vamos a ver en Platón y lo vamos a ver en Aristóteles. Ya en el estoicismo, Heráclito es una excusa. Y directamente en los doxógrafos y en los escépticos, Heráclito es la consumación de la fragmentación. No hay más que fragmentos.
no hay interés en el libro de Heráclito. Eso es lo que se transmite a la Edad Media cristiana. ¿Y qué hace el cristianismo con Heráclito? Lo utiliza para justificar su escenario espeluznante. O sea, ¿para qué lo utiliza Clemente? ¿Para qué lo utiliza Hipólito? Para confrontar las herejías, para sostener el dogma. Hay una segunda deformación que ya es la deformación teológica de Heráclito. Y así llega Heráclito en la Baja Edad Media, llega al prerrenacimiento como un fantasma. Heráclito es un fantasma. Es, digamos, ¿qué tenemos de Heráclito? La imagen esquemática, Heráclito que llora, el moquito que ríe. ¿Dónde lo vemos? Lo vemos en la pintura, lo vemos en los grabados. ¿Se han detenido ustedes a mirar la escuela de Atenas, esa famosa composición de Rafael? Miren ustedes las figuras, miren la figura de Heráclito melancólico de Rafael. Es el Heráclito que llora, es el Heráclito que la modernidad temprana va a asumir como una caricatura o como un conjunto de poesía filosófica, un conjunto de fragmentos de poesía. Es decir, tenemos por un lado, en 1573, la recepción de conjunto de los fragmentos que hace Enrico Estefano. Es una edición fundamental. Les recomiendo que la busquen. Está disponible en Internet Archive, en Google Books, en Open Library. Hay varias ediciones. Yo les puedo mandar el PDF, si ustedes me mandan su mail, les puedo mandar el PDF, porque a mí me resultó más fácil. He bajado varias versiones, porque hay 4 ediciones de poesía filosófica en el siglo XVI. Hay varias ediciones después. Se reeditó como libro varias veces en el siglo XVII, en el siglo XVIII, hasta el siglo XIX, hasta principios del siglo XIX. Todavía Hegel usa poesía filosófica y Schleiermacher lo usa básicamente, aunque ya se contaba en esa época con una monumental compilación que es la de Fabricius, 14 volúmenes con todos los posibles registros de la antigüedad. Llegamos al siglo XIX y allí se inicia una nueva etapa en la recepción de Heráclito. El Heráclito recepcionado por la ciencia filológica. El primer receptor, el primer editor científico de Heráclito es Federico Schleiermacher. Federico Schleiermacher hace una edición, creo que 68, 70 fragmentos en una revista filosófica en 1808, y eso se reproduce en el tomo segundo de sus obras completas, que se edita en 1838 y se vuelve a reeditar sucesivamente. El segundo tomo de las obras completas, que es muy útil, ustedes me lo piden, se lo voy a mandar el PDF. Allí la edición reproduce la paginación de la edición de 1808, o sea que uno tiene la referencia originaria. ¿Qué hace Schleiermacher? Inaugura un modo de entender a Heráclito que es a partir de la idea de fragmento. O sea, ya no es poesía filosófica, ya no es caricatura, ni ironía, ni absurdo, es simplemente fragmentos. Fragmentos completamente descontextualizados. Cada fragmento es considerado en relación con la fuente. Este método de Schleiermacher es el método de la filología hasta Murayev. O sea, fíjense ustedes que tienen ustedes la oportunidad de cambiar el método ahora con su trabajo monográfico. Porque nadie, absolutamente nadie,
desde 1808 hasta hoy, se ocupó de hacer tablas de concordancia histórica de las fuentes. Simplemente tomó cada fuente por separado. Entonces, son 70 fragmentos en Schleiermacher. No se aprende la fenomenal lección de Hegel. Hegel, en sus lecciones de Historia de la Filosofía, que acompaña a su edición de la Lógica, dice lo siguiente: no hay un solo Satz, la palabra en alemán es Satz, de Heráclito, que yo no haya incluido en mi lógica. La palabra Satz quiere decir no solo concepto, proposición, clave, sentido, y hasta se podría decir que Satz es una idea. En la página de Academia van a encontrar un trabajo mío sobre esta cuestión. El trabajo se llama Historia y Geografía Filosófica. Yo allí planteo lo siguiente. Planteo lo que les expliqué en la clase anterior. O sea, hay una plataforma, un continente, Parménides, que es el explorado por la filosofía occidental, y hay un continente perdido, que es el continente Heráclito. Es una Atlántida. La Atlántida de la filosofía es Heráclito. Como no hemos recorrido, es un territorio que está por descubrirse, y del que solo tenemos registros. Tenemos una guía, ¿vieron? Como la guía turística, tenemos una guía de Heráclito como tenemos la guía de Buenos Aires, de Córdoba o de Río Cuarto. Es decir, ahora la pregunta es, si miramos la guía de Río Cuarto, ¿tenemos Río Cuarto? ¿Qué me dicen ustedes? No tenemos Río Cuarto, ¿no es cierto? La guía simplemente nos dice dónde ir, por dónde llegar, qué camino tomar y nada más. Bueno, eso es lo que hizo la filología desde Schleiermacher en adelante, darnos una guía de fuentes sin explorar. Nadie exploró cada fuente en relación con el pensamiento de Heráclito. Al mismo tiempo que se inaugura este modo de entender el estudio de Heráclito, lo tenemos a Hegel, que nos dice: no hay ningún Satz de Heráclito que yo no haya incluido en mi lógica. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que dice Hegel aquí? Es una pregunta que la filosofía todavía no ha respondido, por la sencilla razón de que la recepción de Heráclito que hace Hegel termina en la filosofía del espíritu absoluto, es decir, en una particular recepción de Heráclito que podemos discutir o aceptar. En general, ni se ha discutido ni se ha aceptado. O sea, ¿qué se hizo con Hegel? Reproducir, verbalizar el discurso de Hegel y después oponerse a Hegel, que ocurrió con la izquierda y la derecha hegeliana entre 1842 y 48. Cuando uno mira a Hegel, mira las cosas de un modo diferente. Por ejemplo, hay un curioso caso en Hegel que merece tomarse en cuenta, que es un ejemplo de experiencia. Hegel viaja, y eso lo cuenta, él cuenta en sus papeles juveniles, en el libro de los Jungschriften, los escritos juveniles de Hegel, hay una descripción maravillosa de Hegel de su viaje a las montañas. Viaja a las cumbres nevadas, es decir, ve el nacimiento de los ríos, y tiene una expresión, es un texto de 1797. Describe, dice, ve el río siempre es el mismo
y continuamente cambia. Es como si uno estuviera escuchándolo a Heráclito, es como si uno dijera, allí pareciera que Hegel tuvo el primer contacto vital con Heráclito y con el mundo. Ese contacto que después, en 1807, se va a transformar en una recepción fenomenal, es la fenomenología del espíritu. Y miren ustedes qué curioso. Primero la fenomenología y después la lógica, en 1810-1812. Les recomiendo particularmente que lean la primera edición de la lógica, donde Hegel hace un balance del idealismo egocéntrico moderno, que es espeluznante. Es un ajuste de cuenta con toda la tradición anterior y una justificación de su propio programa filosófico. Podemos estar o no de acuerdo con Hegel, y seguramente la mayoría no va a estar de acuerdo con Hegel, pero Hegel, igual que Heráclito, es hoy una asignatura pendiente. No hemos discutido. Yo me pregunto qué comentarios hay de la ciencia de la lógica de Hegel. ¿Quieren que les diga qué comentarios hay? Creo que el único comentario es argentino. Se hizo en los años 40 y 50, un joven filósofo argentino, Mercado Vera, al explicar la fenomenología del espíritu y la lógica y la filosofía de Hegel, comentó las obras mayores de Hegel. No conozco otro comentario, y conozco la sobreabundante literatura germana sobre Hegel. Digo que es espeluznante, es inabarcable en los detalles actuariales y en el comentario de fuente, pero el comentario filosófico, con sinceridad, los comentarios filosóficos de Hegel los estamos esperando todavía. Y la respuesta a la pregunta ¿por qué Hegel dijo no hay un solo sas de Heráclito que yo no haya incluido en mi lógica? No he visto todavía ninguna respuesta. Y les aconsejo, y podemos discutir profundamente eso, miren el Heráclito de Heidegger y no hay allí una sola respuesta a esta pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado con Hegel? Tal vez lo mismo que pasó con Heráclito. Es decir, la principal deformación fue la ideología. ¿Qué dijo Marx de Hegel? Hay que darlo vuelta. Está cabeza para abajo y hay que ponerlo cabeza para arriba. ¿Qué respuesta más ridícula? ¿Qué consiguió Marx? ¿En qué contribuyó a nuestra inteligencia de Hegel? Diría que nada. Pero nos apartamos un poco porque lo que tenemos que ver es la recepción de Heráclito. Y en la recepción de Heráclito tenemos otro momento crucial. Y ese momento crucial lo encontramos en 1843, cuando Seller, el célebre discípulo de Hegel, que va a continuar desde el punto de vista de la historia erudita la perspectiva de Hegel, realiza un fenomenal ajuste de cuenta y una vuelta de 180 grados, abandona la dialéctica en beneficio de una historia empirista y lo justifica en un artículo absolutamente desconocido que fue publicado en los archivos del presente, una publicación que después se transformó en los anales franco-alemanes. La colección completa de esos archivos del presente está disponible en la Universidad de Basel para los que tienen el acceso privilegiado o acceso 3, que uno puede bajar directamente los archivos digitalizados. Yo lo bajé completo, los archivos del presente. Es un poco difícil de leer porque está en el alemán tipográfico gótico, que es un poco complicado para leerlo. Allí en el número 81 y 82, Edward Seller publicó
su ajuste de cuenta con Hegel, que se llama Die Philosophie und die Praxis, la filosofía y la praxis. Allí Seller cambia la perspectiva dialéctica de Hegel y ofrece una visión secuencial, iterativa y empirista de la historia de la filosofía. En nombre de Hegel, ¿eh? Es decir, ese fundamento que después él no traslada a la filosofía de Grisha es el que le sirve para escribir la filosofía de los griegos, que nos da esa visión secuencial, iterativa, fragmentaria, que vamos a conocer como presocráticos. Los presocráticos. Ese nuevo momento crucial define la recepción occidental de Heráclito. Heráclito fue consagrado como un conjunto de fragmentos de manera científica por Schleiermacher, y ahora va a ser consagrado como un conjunto de fragmentos históricos en la perspectiva histórica de la filosofía, en el principal tratado de historia de la filosofía del siglo XIX, que es la filosofía de los griegos de Eduard Seller. Tratado que va a tener una consagración universal cuando lo reedite de 1932 a 1964 Rodolfo Mondolfo, con agregados que conocemos como Seller-Mondolfo. El tomo 4 sobre Heráclito del Seller-Mondolfo se va a publicar recién en 1961. Pero la ideología, el presupuesto epistemológico con el que se construye ese modo de historia que nos ofrece a Heráclito como un conjunto de fragmentos desarticulados, está desarrollado en un artículo inaccesible de Filosofía und die Praxis, publicado en los archivos del presente, el número 81 y 82. Yo reproduje ese artículo en un paper que publiqué en Academia Edu, donde está toda esta explicación en la introducción, y como anexo está completo el artículo de Seller, digamos, como PDF, ¿no? Escaneado de el original que está en la biblioteca de Basel. Bueno, este Heráclito fragmentario y justificado epistemológicamente, filológica y científicamente por Schleiermacher, histórico y filosóficamente por Seller, es el que va a recibir la filología posterior, Ingram Bywater, entre 1854 y 1881, cuando publica los 130 famosos fragmentos que van a servir en el ámbito de la cultura inglesa para difundir este Heráclito fragmentario, que a su vez va a ser consagrado en 1893 por John Barnett en su primitiva filosofía griega, Early Greek Philosophy, libro fundamental que se transforma en uno de los manuales principales de uso para el estudio de la filosofía antigua. Hay 3 o 4 autores fundamentales que van a confirmar histórica y filológicamente esta perspectiva. Uno es Jacob Bernays. Bernays es un erudito de una competencia filológica extraordinaria. Bernays va a editar las epístolas heracliteas, pseudo-heracliteas, con el mismo criterio, o sea, con el mismo criterio de los fragmentos. Con un esquema similar, Paul Schutter va a editar una nueva versión de los fragmentos por esos años, y va a haber otras varias ediciones entre 1880 y 1903 en que se publica el Heráclito de Germán Diels.
El Heráclito de Girmandil es la consumación de esta tendencia histórica, filosófica y epistemológica heredada de Schleiermacher y de Seller. La ideología de Diels está poco estudiada. Hay un trabajo magnífico de un gran helenista holandés, Jacob Bos, que publicó un trabajo sobre la vida y la obra de Germán Diels en el libro de Oliver Primavesi, que yo cito en la bibliografía, que lo van a encontrar ahí en la página de Academia Edu, y lo van a encontrar también en mis trabajos que están en Academia Edu. Bueno, lo importante es saber que de Schleiermacher a Diels se consuma una secuencia en la que se justifica histórica, filosófica y epistemológicamente el tratamiento descontextualizado, aislado y separado de los fragmentos de Heráclito. Heráclito es un conjunto de fragmentos que ni siquiera obedece a ningún orden lógico. Esto va a ser reproducido a lo largo del siglo XX. Algunos van a potenciar esta visión germana con el agregado de la negación absoluta del libro de Heráclito, que va a tener como principal vocero a Gottfried Kirch, el gran estudioso de la Ilíada, y que escribió un libro estupendo y muy útil que se llama Heráclito de Cosmic Fragment, que hizo historia en el ámbito de lengua anglosajona. Desde entonces, todas las ediciones de Heráclito siguen la metodología germana que va de Schleiermacher a Diels. Es decir, el primero que reacciona de alguna manera con vigor en la segunda década del siglo XX, a partir de 1962, es Serge Murayev. Murayev se resiste a considerar los textos de Heráclito como fragmentos. Entonces, en toda su primera etapa, a lo largo de 20 años, estudia las fuentes de Heráclito, pero las estudia puntualmente, o sea, estudia la biografía de Diógenes Laercio, estudia Heráclito en Clemente, estudia Heráclito en el De Mundo, estudia Heráclito en Schleiermacher, en Seller, pero no desde un punto de vista de una perspectiva global, sino como un examen puntual orientado a recuperar el libro de Heráclito. Es decir, le ha llevado 30 años más reconstruir el libro de Heráclito. Y esa reconstrucción se consumó recién hace escasos 2 años, cuando publicó la versión definitiva del libro de Heráclito, primero en ruso y en francés, después en inglés, después en castellano y después en italiano. La edición castellana es de fines del año pasado y la edición italiana es de este año. Todavía el año pasado podemos ver un excelente libro sobre Heráclito que continúa la tradición germana, que es el libro de Francisco Fonterota, Heráclito en fragmentos. En verdad, la agenda de estudio de Heráclito, la recepción occidental de Heráclito, desde Platón hasta hoy, ha seguido una línea en la cual recién podemos decir que en este momento estamos en condiciones de revisar el conjunto y plantearnos la cuestión de una manera histórica. O sea, la conclusión de todo esto es: Heráclito no tiene historia. Yo he utilizado un esquema que tomo un poco de
los últimos trabajos del Livio Rossetti y separo dos grandes etapas. Una etapa que denomino la prehistoria de Heráclito, que arranca de la antigüedad y llega hasta Hegel. Y la historia de Heráclito, como Heráclito filósofo y Heráclito problemático, empieza con Hegel. Y puedo decirle, todavía hoy, es como una secuencia paralela. Todavía hoy, en libros como el de Fronterota, de una erudición pasmosa, podemos decir que nos encontramos en parte en la prehistoria de Heráclito. Heráclito como fragmento, como algo descontextualizado, sin historia. Para poder hacer la historia de Heráclito tenemos que hacer la historia de la recepción de Heráclito. Y para hacer la historia de la recepción de Heráclito tenemos que ver Heráclito históricamente en la fuente. ¿Cuál es el Heráclito de Platón? ¿Cuál es el Heráclito de Aristóteles? ¿Cuál es el Heráclito de los estoicos? ¿Cuál es el Heráclito de los cínicos, de los sirenaicos, de los escépticos? ¿Cuál es el Heráclito de los eclépticos? ¿El Heráclito de Cicerón? ¿Cuál es el Heráclito de los cristianos? ¿Cuál es el Heráclito renacentista, el Heráclito de Pico de la Mirándola o el Heráclito de Marsilio Ficino? ¿Cuál es el Heráclito de Estefano? ¿Cuál es el Heráclito de Fabricio? ¿Cuál es el Heráclito de la enciclopedia? ¿Cuál es el Heráclito de Schlemacher? ¿Cuál es el Heráclito de Hegel? El más completo de los Heráclitos es el Heráclito de Hegel. ¿Cuál es el Heráclito de Seller? ¿Cuál es el Heráclito de Gomper, el de Schutter, el de Biwater, el de Diels? ¿Cuál es el Heráclito de Diels? Una pregunta. Sí. ¿Hay alguna hipótesis, alguna idea sobre el posible título de este posible libro de Heráclito que se perdió? Perifiseos, sobre la naturaleza. El título del libro está tomado de la referencia que da Diógenes Laercio. Perifiseos sobre la naturaleza. Perifiseo es El título del libro. Claro. Así que fíjense ustedes, tienen el desafío acá. Volverlo histórico a Heráclito. Todavía la erudición no lo ha vuelto histórico a Heráclito. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho la historia de Heráclito. O sea, nos hemos, o si hicieron la historia, hicieron una historia empirista, datista, no dialéctica, no filosófica, sino una historia de fuentes, una historia de registro descontextualizado. ¿Cuál es filosóficamente el Heráclito de Platón? ¿Cuál es filosóficamente el Heráclito de los estoicos? ¿Cuál es el Heráclito de Hegel? Todavía no hay una respuesta. Miren ustedes, tómense el trabajo de leer el Hegel de Heidegger y pregúntense a ver dónde está la respuesta a la pregunta por los Sats de Heráclito. O sea que realmente tiene usted una fenomenal oportunidad para trabajar desde el trabajo más modesto, porque si uno toma cada fuente en particular, tiene el material suficiente hoy para trabajar. O sea, los registros de Heráclito de Mondolfo y Tarán, ese libro publicado por la Nueva Italia, tiene todas las fuentes registradas. En todos los trabajos que yo he ido publicando que están colgados en la Academia de Edu, tienen ustedes referencias enormes y extensísimas para usar, y hoy Internet nos ofrece una oportunidad increíble a través de la digitalización de libros. O sea, podemos ver el Heráclito de Marsilio Ficino porque toda la obra de Marsilio Ficino está digitalizada en Google Book, y en Internet Archive, y en Open Library. Fíjense ustedes
sea, desde acá o desde el lugar más remoto, con acceso a Internet, uno puede trabajar sobre eso. Las obras de Platón, la edición de John Barnes está totalmente digitalizada y es la que se usa, la que con desprecio Heidegger dice, el editor inglés cuando se refiere a John Barnes, es el editor inglés de Platón, como diciendo, bueno, el peón que juntó las obras de Platón en Londres. Bueno, tenemos todo eso. Es cierto, hay una nueva edición que se está haciendo desde 1994 de las obras de Platón, pero creo que las variaciones son insignificantes, o sea, podemos usar la edición de la Belles Lettres o podemos usar la edición de John Barnes con total tranquilidad. Inclusive la traducción castellana que publicó Gredos de las obras de Platón, no sé si es completa, no sé si es del todo satisfactoria, pero está hecha por gente competente. O sea que es material que pueden usar con tranquilidad. No así la edición de Aguilar, ¿no es cierto?, que es un refrito de versiones francesas. Pero hay mucho material disponible. Las obras de Aristóteles, la edición canónica de Becker está completa en Internet, incluido el índice aristotélico, que es indispensable para trabajar. El vocabulario de Ash sobre Platón está completo en Internet. O sea que para poder trabajar la fuente hay material de sobra. La cuestión es ponerse en sintonía y decir, voy a hacer algo que sirva, voy a hacer algo útil, voy a hacer algo que sea no solo provechoso para mí, que me sirva como justificación de mi seminario, sino que sirva para los demás. Esa es mi propuesta. Me gustaría que ustedes reflexionen y esta tarde me den cada uno su opción. Entonces yo voy a ayudarles a ustedes, voy a colaborar con ustedes, voy a trabajar con ustedes para que este dispositivo, digamos, de trabajo rinda, sea útil y sea eficaz. Ahora, les puedo asegurar, es indispensable. Y solo a partir de este dispositivo de comparaciones y de análisis comparativo de las distintas recepciones de Heráclito, vamos a tener la posibilidad de entender cuál fue, de qué modo se fue perdiendo Heráclito y de qué modo podemos recuperar a Heráclito para una nueva opción filosófica, porque en realidad hoy Occidente vive lo que algunos han dicho el fin de la filosofía. En realidad es el fin de la filosofía del ser, o sea, la filosofía del ser ha llegado al nivel del agotamiento, no tiene más respuesta. No hay respuesta porque todas las respuestas fueron dadas. Es posible hacer comentarios instructivos, eruditos, inteligentes sobre Platón, sobre Aristóteles, sobre Heidegger, pero son comentarios, es un refrito de lo que ya está. El desafío es dar respuesta a lo que no está. Y en realidad la filosofía, toda la historia de la filosofía es la historia de la formulación de preguntas novedosas, de nuevas preguntas, de nuevos interrogantes, de nuevas búsquedas. Aristóteles es genial cuando define a la filosofía como cetética, como búsqueda. Es una cetesis continua, dice Aristóteles, de la filosofía. Es una búsqueda continua. Es lo que también nos dice Sócrates, o sea, es ampliar continuamente el horizonte de nuestra ignorancia. Bueno, hoy
en el horizonte de nuestra ignorancia la filosofía del ser ha agotado el saber. Podemos hacer estupendos trabajos eruditos sobre lo que ya se dijo, sobre las preguntas que ya se hicieron. No veo, sinceramente, y gente muy inteligente y astuta, más astuta que yo, ha sabido decir que ya está todo, ya está dicho. Es decir, el más astuto de todos es Wittgenstein. Y esa astucia de la razón de Wittgenstein es formidable. Subámonos a la razón y tiremos la escalera. Y bueno, simplemente razonemos el lenguaje, razonemos el discurso, razonemos la historia. Bueno, la verdad que todo lo que está pendiente tiene otra pregunta. El mundo tiene otra pregunta, la vida tiene otra pregunta. Ustedes mismos tienen otra pregunta. Si es que están dispuestos a hacerse una pregunta y no repetir algo que ya está dicho. Así que les digo, háganse su agenda, elijan un autor y van a tener, creo no solo en mí, en Daniel, un fuerte apoyo para trabajar. Y esta tarde continuaremos con la cuestión más de Hegel, cómo lo trabaja bien Hegel y después la recepción en Argentina. Vamos a entrar en la recepción argentina, que vale la pena porque es compleja, es larga y merece que la estudiemos porque hay poco de eso. No hay nada. Hemos empezado esa búsqueda y hemos descubierto trabajos fenomenales. Es decir, no hay país que tenga tanta producción heraclitea, salvo Alemania, Francia o Italia, ni siquiera Estados Unidos, ni siquiera Inglaterra, que tenga tanta producción sobre Heráclito como la Argentina. Y no sé si tiene tantas ediciones serias y responsables como la Argentina, seguramente Italia, Alemania, puede tener, puede registrar mayor cantidad de trabajo erudito. No sé si Francia, tengo mis dudas. No sé si Inglaterra, tengo mis dudas. De Estados Unidos estoy seguro que no. O sea que la Argentina ha producido un conjunto de estudios del heracliteo formidable a lo largo del siglo XX, valiosísimo. Es más, la investigación en torno a Heráclito en el mundo tuvo su punto de inflexión en Córdoba en 1946, cuando fija Mondolfo desde la ciudad de Córdoba la agenda de los problemas de erudición heraclitea en el mundo. Entonces, miren ustedes si no es importante la recepción de Heráclito en Argentina. Y les diría, Hegel se nos presenta demasiado difícil. Me gustaría, sí, leerles a ustedes el prólogo, porque vale la pena leer el prólogo de la primera edición de la Ciencia de la Lógica de 1812, porque es ejemplar de cómo se ve allí la percepción de la nueva perspectiva histórica de la filosofía. Que después la filosofía occidental la haya asumido no es otra cosa. Pero lo cierto es que ahí está el balance y el balance completo. No sé por qué los historiadores de filosofía no resaltan este hecho, porque no lo ven. Pero ahí está, y es un hecho histórico. O sea, 1812 el punto de quiebre de la filosofía occidental. Y diría que en cierto modo más allá del idealismo absoluto de Hegel,
es la ruptura con el idealismo egocéntrico de Descartes acá. Por cierto, tenemos que esperar hasta Wittgenstein, hasta el Tratado Lógico-Filosófico, para que se consume esa perspectiva racionalista que se encierra en la razón. Pero, la verdad, el balance y el ajuste de cuentas empieza en 1812 con el prólogo de Hegel a la ciencia de la lógica. Diría que si podés traer, antes de irnos, podríamos leer ese prólogo ya. Tendríamos que a lo mejor en la tarde podemos hacerlo Bueno, para conseguir el dado y lo traemos. bueno, porque yo creo que es fundamental. Hay cosas que sería bueno, hubiese sido ideal leerlo y discutirlo en el original, pero es muy buena la traducción de la esposa de Mondolfo. La esposa de Mondolfo tenía una competencia absoluta, porque ella era alemana. Y dominaba los 3 idiomas de una manera extraordinaria, o sea, el italiano, el alemán y el español. Sabía también el inglés, el francés, el ruso. La mujer de Mondolfo era políglota absoluta. Y fue, digamos, el apoyo intelectual para Mondolfo extraordinario. Es decir, cuando ella murió fue toda una tragedia, ¿no? En uno de esos homenajes dice él que después que mi esposa murió, dice, parte del sentido de mi vida se perdió. Primero, Estefanus, Poesía Filosófica, que es el libro disponible, el registro más completo de fragmentos de Heráclito. Después, el libro de Fabricius, que registra desordenadamente los fragmentos de Heráclito, y la edición de Schleiermacher de 1808. Esas son las fuentes formales, digamos, de Hegel. Es evidente que Hegel toma parte del Heráclito fragmentario, eso es evidente. Inclusive parte del Heráclito platónico, porque en el primer testimonio de 1797, el Heráclito que se descubre en la experiencia vital de su viaje a las montañas, el Heráclito que aparece allí es el Heráclito de Platón, el Heráclito del flujo, el Heráclito del movimiento, el Heráclito del río. Lo notable es que a medida que avanza, lo que es evidente es que el estudio del cristianismo que hace Hegel lleva al estudio de las fuentes del cristianismo. Es decir, él utiliza mucho las fuentes clásicas, o sea, Hipólito, Orígenes, Clemente, y allí encuentra Heráclito. La cuestión es que es muy difícil rastrear las fuentes porque las afirmaciones de Hegel son siempre genéricas y enfáticas. Y generalmente cuando se refiere a Heráclito se refiere en el curso de Historia de la Filosofía que él da y que nunca publica, porque el curso de filosofía no fue publicado hasta 1834. No me acuerdo si fue Rosenkranz o alguno de los otros discípulos de Hegel. No fue Rosenkranz. No recuerdo quién fue el que publicó en dos tomos la Historia de la Filosofía, los cursos de Historia de la Filosofía de Hegel. Pero Hegel siempre se expresó en relación a Heráclito en los cursos y usó a Heráclito en sus obras, pero hay que rastrear a Heráclito en Hegel a través del uso y no de la referencia. O sea, no es que dice Hegel, acá esto tomo de Heráclito, acá tomo de Heráclito, no lo dice nunca. Pero uno lo ve, es transparente cuando uno lee la ciencia de la lógica.
Claro, ¿cómo puede ser transparente esa lectura cuando uno tiene una lectura intensa, un registro amplio de Heráclito que puede confrontar con la lectura de Hegel? Entonces, esa es, ese es el modo de entender a Heráclito en Hegel. Por supuesto, hay que atravesar todas las obras de Hegel para ver a Heráclito en Hegel, verlo en la fenomenología, verlo en la ciencia de la lógica, verlo en la enciclopedia, verlo en la estética, verlo en la filosofía del derecho. Es toda una tarea. Es más, le digo, es una tarea que no se hizo. Es una tarea a la que los intérpretes de Hegel, los hegelianos, se resisten. Es decir, los hegelianos de obediencia estricta, la derecha hegeliana, el Rosenkranz, por ejemplo, no admite otra referencia que la de Hegel mismo. Entonces es como la escolástica. Hay que tener una lectura independiente de Hegel para poder captar a Heráclito en Hegel. Deberíamos, por eso les digo, quiero leerles a ustedes la introducción a la ciencia de la lógica, porque ahí uno ve la distinta perspectiva de la ruptura. Los primeros párrafos son tremendos. Es decir, no es fácil con Hegel, no ha sido fácil la filosofía que siguió a Hegel o que rechazó a Hegel, como Kierkegaard, por ejemplo, Schopenhauer o Nietzsche, se encontró con un edificio fenomenal, un edificio que era imposible destruir. En realidad la filosofía lo que hizo es correrse al costado y buscar otro camino. Pero el edificio monumental de la filosofía hegeliana está todavía íntegro y por ser examinado, por ser inspeccionado. No crean ustedes que Hegel está superado, como dijo Bertrand Russell. Querría preguntarle yo a Russell si él entró en el edificio de Hegel. Y él entró en el edificio de Leibniz, que es otro edificio fenomenal. Así que a veces es muy fácil desplazar lo que no puedo elaborar, manejar o entender. Bueno, veamos esta tarde entonces a Heráclito en su propia palabra.